En el año 1940, una persona informó de un extraño y persistente zumbido en Gran Bretaña. Posteriormente, se reportaron informes en Estados Unidos, Asia y Canadá. Sin embargo, el zumbido se mantuvo más generalizado en el Reino Unido. En la década de 1970, los desafortunados que escuchaban el zumbido vivían principalmente en zonas rurales, donde la falta de ruido ambiental hacía que el zumbido fuera aún más audible y perturbador. Dentro de sus hogares, el zumbido incesante hacía vibrar las paredes y algunos lo sentían dentro de sus cuerpos. Los efectos secundarios incluían dolores de cabeza, vértigo, malestar estomacal y hemorragias nasales. Sobre todo, el zumbido hacía imposible que los oyentes durmieran por la noche, convirtiendo la tranquilidad del campo en una pesadilla. El estrés y la privación del sueño transformaban personalidades, complicaban la salud y destruían matrimonios y carreras. Según la BBC, en el Reino Unido, al menos una persona fue impulsada a terminar con su vida debido al zumbido. Pocos fenómenos han desconcertado tanto a la humanidad como el hum. Un zumbido persistente, casi imperceptible, que resuena en los oídos de aquellos desafortunados que pueden escucharlo. Este fenómeno, conocido simplemente como the hum o el zumbido, ha sido objeto de fascinación, frustración y hasta desesperación para muchas personas alrededor del mundo. Para entender su origen, impacto y las teorías que lo rodean, debemos embarcarnos en un viaje que nos llevará a través de los rincones más oscuros del misterio científico y las profundidades de la psique humana. Los primeros informes del hum comenzaron a aparecer en la década de 1940, aunque algunos aseguran que su historia es mucho más antigua. Lugares como Taos, en Nuevo México, Bristol, en el Reino Unido, y Largs, en Escocia, se convirtieron en epicentros de este enigma. En cada uno de estos lugares, un pequeño pero significativo número de residentes comenzaron a reportar un zumbido de baja frecuencia que perturbaba su paz y alteraba sus vidas diarias. Los testimonios eran variados, pero compartían un denominador común: un sonido continuo difícil de localizar, que a menudo se percibía más intensamente en el interior de edificios y durante la noche. Este zumbido, descrito a veces como un rugido lejano, el sonido de un motor diésel en ralentí o una vibración persistente, no podía ser escuchado por todos. Solo alrededor del 2% de la población parecía ser capaz de detectarlo, un hecho que solo aumentaba el escepticismo y la incredulidad entre aquellos que no lo experimentaban. Para aquellos que escuchan el hum, la experiencia puede ser devastadora. No es simplemente una molestia menor. El zumbido puede interferir con el sueño, provocar dolores de cabeza, mareos y, en algunos casos, ansiedad y depresión. Imagina vivir con un sonido constante que nadie más puede oír. Un sonido que te sigue a todas partes sin importar a dónde vayas. Para muchos, el hum ha transformado sus vidas en una pesadilla interminable. Ante la creciente cantidad de informes, científicos y expertos comenzaron a investigar el hum con la esperanza de descubrir su origen. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios, la naturaleza exacta del hum sigue siendo esquiva. Una de las primeras teorías sugirió que el hum podría estar relacionado con la actividad industrial, específicamente con infraestructuras de alta tecnología como antenas de radio de baja frecuencia, generadores eléctricos o incluso el funcionamiento de fábricas. Se realizaron estudios acústicos para identificar fuentes posibles,
pero la mayoría de las investigaciones no pudieron detectar el zumbido con el equipo de medición estándar. Otro enfoque exploró la posibilidad de que el HAM tuviera un origen geológico o ambiental. Algunos científicos propusieron que los movimientos tectónicos o incluso los efectos de ciertas configuraciones de la atmósfera podrían estar generando estas frecuencias de baja vibración. Aunque intrigante, esta teoría tampoco logró proporcionar una explicación definitiva. Ante la falta de respuestas claras, comenzaron a surgir teorías alternativas, algunas de las cuales se adentraron en lo especulativo y lo paranormal. Una teoría popular sugiere que el HAM podría ser el resultado de experimentos secretos del gobierno o de tecnologías de vigilancia avanzadas. Otros han propuesto que el HAM es una manifestación de fenómenos sobrenaturales o incluso un intento de comunicación de seres extraterrestres. Aunque estas teorías carecen de pruebas concretas, refleja la desesperación de las personas por encontrar respuestas y la fascinación humana con lo desconocido. Para comprender mejor el HAM, es esencial explorar la ciencia del sonido y la percepción auditiva humana. El sonido es una vibración que viaja a través de un medio, como el aire, y es captado por nuestros oídos. Sin embargo, la manera en que percibimos el sonido es un proceso complejo que involucra no solo el oído, sino también el cerebro. El oído humano es capaz de detectar una amplia gama de frecuencias, pero hay sonidos que caen fuera de este rango, conocidos como infrasonidos, que son frecuencias por debajo de 20 Hz, y ultrasonidos, que son las que están por encima de 20.000 Hz. Algunos investigadores han sugerido que el HAM podría estar relacionado con infrasonidos, que, aunque no son audibles en el sentido convencional, pueden ser percibidos como vibraciones o presión en el oído interno. Además, factores psicológicos pueden influir en la percepción del sonido. El fenómeno de la hipersensibilidad auditiva, donde ciertos individuos son más sensibles a ciertas frecuencias, podría ser una explicación plausible para por qué solo una pequeña fracción de la población puede escuchar el HAM. La interacción entre la percepción subjetiva y la realidad objetiva del sonido es un campo de estudio fascinante que podría ofrecer pistas sobre el origen del HAM. La tecnología moderna ha traído consigo nuevas posibilidades y nuevos problemas. El mundo en el que vivimos está saturado de dispositivos electrónicos y sistemas de comunicación que emiten una variedad de señales y frecuencias. Algunos investigadores han postulado que el HAM podría ser un subproducto no intencionado de estas tecnologías. Una teoría apunta a las señales de radiofrecuencia y microondas emitidas por dispositivos de comunicación, torres de telefonía móvil y satélites. Estas señales, aunque generalmente fuera del rango audible, podrían interactuar con el entorno de manera compleja, creando fenómenos acústicos inusuales que solo algunos pueden percibir. Otra posible fuente son los sistemas eléctricos y de energía, como las redes de alta tensión y los transformadores eléctricos. Estos sistemas pueden generar vibraciones de baja frecuencia que se propagan a través del suelo y las estructuras, creando un zumbido persistente que podría ser percibido como el HAM. A medida que continuamos explorando el HAM, el futuro de este misterio sigue siendo incierto. La comunidad científica sigue dividida entre aquellos que creen que el HAM tiene una explicación racional y tangible y aquellos que consideran que podría ser un fenómeno más complejo y quizás aún desconocido. Lo que está claro es que la experiencia del HAM es real para quienes lo perciben y su impacto en la vida cotidiana de estas personas no puede ser subestimado. El desafío está en encontrar formas efectivas de investigar este fenómeno sin prejuicios, utilizando tanto la tecnología avanzada como una comprensión profunda de la percepción humana. Algunos expertos sugieren que el fenómeno podría estar relacionado con condiciones como el tinnitus, un trastorno en el que los afectados escuchan sonidos que no tienen una fuente externa. Aunque el HAM y el tinnitus no son lo mismo,
La similitud en la experiencia de escuchar un sonido constante e inexplicable ha llevado a algunos investigadores a considerar si ciertos casos del HAM podrían ser una forma de tinnitus inducida por factores ambientales o psicológicos. El estrés y la ansiedad también pueden jugar un papel significativo. En situaciones de alta tensión emocional, el cerebro puede amplificar o incluso generar percepciones auditivas. Este mecanismo, conocido como efecto nocebo, es la contraparte negativa del efecto placebo y puede causar que las personas perciban síntomas físicos en respuesta a la expectativa de una amenaza o molestia. El HAM no solo ha generado interés científico y cultural, sino también un considerable debate público. Hay quienes desestiman el fenómeno como una ilusión o una exageración, argumentando que la falta de una explicación clara sugiere que no hay un problema real que resolver. Por otro lado, los afectados por el HAM y los investigadores que lo estudian insisten en que se trata de un fenómeno legítimo que merece atención y recursos. Este desacuerdo ha llevado a un diálogo continuo sobre la naturaleza de la evidencia científica, la validez de la experiencia subjetiva y la necesidad de empatía en la investigación de fenómenos inexplicables. El HAM sigue siendo un misterio, pero no un misterio sin esperanza. Con cada paso hacia adelante, nos acercamos a desentrañar las complejidades de este fenómeno y, quizás, a devolver la tranquilidad a aquellos cuyas vidas han sido alteradas por su persistente zumbido. Este sonido esquivo y desconcertante nos desafía a mirar más allá de lo conocido y a explorar las fronteras de nuestra comprensión. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, el mundo aún guarda secretos profundos y misteriosos. Después de todo, el HAM es más que un simple sonido. Es una manifestación de nuestra búsqueda de respuestas y de nuestra capacidad para enfrentar lo inexplicable con curiosidad y determinación. En cada latido de su zumbido se encuentra la esencia de la condición humana, que no es más que un deseo inquebrantable de entender y de encontrar sentido en el caos. De este modo, mientras seguimos escuchando y buscando, el HAM permanece como un eco de lo desconocido y como un recordatorio constante de que el universo aún tiene muchos misterios por revelar.